Hola a todos. Hoy quiero hablar con más detenimiento del punto 4 del examen de lengua. Estamos hablando del punto 4 del apartado B. Ya sabéis que el examen de lengua tiene un apartado A, que es el conocimiento de la lengua, y un apartado B, que son las variedades de los discursos. Pues del apartado B vamos a hablar del punto 4, que se llama el ámbito temático. Textos académicos, textos periodísticos, textos científicos técnicos de divulgación y los textos literarios. Yo os di un esquema en clase, pero era muy por encima. Vosotros teníais que buscar la información. Era un esquema que os daba todas las claves, pero había que ampliarlo con información. Como os conozco un poco y no sé si lo habéis hecho o no, más bien creo que no, voy a hacer este vídeo para tocar, ya que tenemos un poco más de tiempo extra, para tocar el tema con más detenimiento. Lo primero, ¿qué es un texto académico? Puede tener dos significados. Por un lado, un texto académico es todo texto elaborado para ser usado en un centro educativo. Por ejemplo, los libros de texto de cualquier asignatura. Pero, por otro lado, también lo podemos entender como los textos académicos que son producidos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, un examen es un texto académico. Una redacción es un texto académico. Los textos académicos se dividen en humanísticos, que son los textos de historia, de filosofía, y los que pertenecen al ámbito científico-técnico, como por ejemplo textos de física, de química. Vamos a empezar hablando de los textos humanísticos. ¿Qué son los textos humanísticos? Los textos humanísticos son aquellos que abordan el estudio del hombre. Por ejemplo, un texto filosófico es un texto humanístico. ¿Y qué características tiene un texto humanístico? Son textos muy objetivos, están escritos con mucha precisión y con mucha claridad. Todos los textos humanísticos en general tienen una serie de marcas que los diferencian de otros textos. Si a nosotros en el examen de lengua nos ponen un texto humanístico y tenemos que indicar ante qué tipo de texto nos encontramos, tenemos que decir que es un texto humanístico y además hay que justificarlo. ¿Cómo lo podemos justificar? Además de diciendo lo que ya os he dicho anteriormente, podemos indicar sus marcas, las marcas que le hacen ser un texto humanístico. ¿Y cuáles son estas marcas? Primero, se va a hacer mucho uso del indicativo y también de oraciones enunciativas. Segundo, se va a usar el presente como un verbo atemporal, ¿vale? Se va a usar mucho el presente, a no ser que estemos hablando de textos históricos en los cuales van a usar el pasado o también el presente histórico. Tercero, presencia de sustantivos abstractos. Cuarto, repetición frecuente de palabras. Quinto, utilización de tecnicismos. Si estamos ante un texto filosófico, habrá muchos tecnicismos sobre filosofía. Si estamos ante un texto histórico, sobre historia y así. O incluso en un texto lingüístico, imaginaos cuántos tecnicismos se pueden usar. Y se va a utilizar un léxico denotativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se van a utilizar palabras con carga emocional o afectiva. No va a tener un significado connotativo. Van a ser palabras, pues, por ejemplo, como código moral, cultura, raza, pues son palabras que no tienen ningún significado connotativo. Ahora vamos a ver los textos relacionados con las disciplinas científico-técnicas. Estos textos se crean con el único fin de transmitir una información objetiva, conocimiento sobre la realidad física como del entorno del hombre. ¿Qué tipo de textos podemos encontrar aquí? Textos sobre biología, textos sobre informática, textos sobre química. Marcas. ¿Cuáles son sus marcas? Al igual que los humanísticos, son textos muy objetivos, muy claros
y escritos con mucha precisión. Además se guían por el principio de la universalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que estos textos superan la limitación espaciotemporal. Por ejemplo, lo que sabemos de una célula va a ser igual hace 20 años, o sea, nos va a servir igual hace 20 años que dentro de 20 años, porque esa información siempre va a ser válida. O los principios de la física, por ejemplo. De nuevo vamos a encontrar un uso del indicativo y de oraciones enunciativas. Van a utilizar otra vez el presente intemporal o atemporal. Van a aparecer muchos adjetivos calificativos con la intención de explicar pues, el sustantivo del que estemos hablando. Por ejemplo, las células, pues las células procariotas, las células eucariotas. Siempre va a haber un adjetivo que añade información a ese nombre. Aquí vamos a encontrar sobre todo sustantivos concretos. También se van a repetir las palabras. Evidentemente abundarán los tecnicismos y se utilizarán muchísimas conjunciones, es decir, o sea, esto es. Los textos periodísticos. Estos son los que suelen caer normalmente en el examen de lengua. Recordad, estamos en el examen de lengua, la pregunta número 2. La teoría en la que nos suele preguntar ante qué tipo de texto nos encontramos dentro del examen y nosotros tenemos que justificarlo, ¿vale? Pues ahora vamos a ver los textos periodísticos. Obviamente vamos a limitarnos a estudiar la prensa escrita. La prensa tiene 4 finalidades fundamentales. La primera es informar, con lo cual aquí predomina la función referencial. La segunda es formar opinión sobre un tema. La tercera es persuadirnos para intentar pensar como el autor de esa noticia o como el periódico que publica esa noticia. Y la cuarta es, obviamente, entretener, porque tienen que vender periódicos. Nosotros vamos a ver diferentes textos periodísticos o géneros periodísticos. Vamos a ver la noticia, vamos a ver el artículo, voy a hablar un poco también de el editorial y los textos de divulgación científica. La noticia. ¿Qué es la noticia? La noticia es un texto objetivo cuya función es transmitir un hecho, una información, algo que ha sucedido. Es por tanto que como se supone que debe tratar la información de forma objetiva, la función del lenguaje predominante sería la referencial. La noticia suele Como un periodista va a interpretar esos hechos, la función del lenguaje que predomina será la expresiva o emotiva. Además, en los artículos de opinión se muestra la opinión o las valoraciones personales de ese periodista. No tiene por qué siempre ser un periodista, también pueden escribir, por ejemplo, columnas un político o abogados o filósofos. El lenguaje que se suele utilizar es ameno para llamar la atención de la persona que está leyendo y utiliza muchísimos recursos expresivos.
Al contrario que la noticia, se trata de un texto expositivo argumentativo. ¿Por qué? Porque primero se expone un acontecimiento y luego se dan argumentos para justificar tu opinión, la opinión de la persona que escribe el artículo. Y por último tenemos los textos de divulgación científica. ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es dar a conocer diferentes temas científicos. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la revista Muy Interesante, en la revista Cuo, en revistas de historia. Los textos de divulgación científica utilizan el modo expositivo porque lo que quieren hacer es llevar una información hasta el lector. El lenguaje de los textos de divulgación científica suele ser más ameno y suele utilizar menos tecnicismos porque lo que pretende es llegar al mayor número de personas posibles que además puedan entender ese tipo de textos. Lo que quiere es informar y entretener. Textos literarios. ¿Qué son los textos literarios? La literatura es el escrito que utiliza de forma desinteresada el lenguaje. El único fin que tiene es crear belleza y proporcionar placer a quien lo lee. La lengua literaria sobre todo emplea la función poética del lenguaje, lo que intenta es embellecer el texto. ¿Cuáles son los géneros literarios? El género lírico, el género narrativo y el género dramático. El género lírico. ¿Qué características tiene el género lírico? El género lírico expresa los sentimientos del autor de una forma muy personal. Además, es el propio autor el que los escribe. Normalmente suele estar escrito en verso. El género narrativo. ¿Cuáles son las características del género narrativo? Se suele usar la prosa, menos en el cantar de gesta, en el romance y en la epopeya, pero normalmente sí que utiliza la prosa. Además tiene una serie de elementos, por ejemplo, en la narrativa solemos encontrar un narrador que puede estar en primera persona o puede estar en tercera persona o puede ser un narrador omnisciente que lo sabe todo. Además tienen unos personajes que son los que desarrollan la acción, un marco que es el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la acción y una estructura que suele tener un inicio, un desarrollo y un desenlace o un final. El género dramático. El género dramático es el teatro. La principal función del género dramático es que está escrito para ser representado delante de un público. Eso es lo principal. Suele tener unos personajes que hablan a través de los diálogos y se presentan unos hechos que le suceden a esos personajes. Puede estar escrito en verso y también puede estar escrito en prosa. En el próximo vídeo os voy a enseñar a analizar un poema, ¿vale? Os voy a enseñar lo que es la métrica del poema, para que podáis ponerlo en práctica. Nunca ha caído en el examen, pero nunca está de más, ¿vale? Yo lo voy a dar porque como en el temario aparece el género lírico, el género narrativo, y dentro del género lírico está el análisis de la métrica de un poema, pues yo lo voy a dar, ¿vale? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya quedado un poco más claro este apartado.